26, y luego por acá el 27, y luego por acá el 28. Nos vamos para allá y el primero es el 29, luego aquí el 30 y todos nos juntamos en el 31. ¿Está más claro que la horchata? ¿Está claro? Ok, bien. Vamos a ver. Número 1. Veamos primera carta a los Corintios, capítulo 25, versículos del capítulo 21, versículos del 25 al 31. El 25. Adelante, hermanos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. 27. $28. Y lo vil del... $29. Se jacta en su presencia. 30. Mas por él estáis vosotros. Y redención. Todos juntos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre bueno, tu palabra es bendita, agrega bendición a ella. Habla nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que tú te glorifiques en esta hora. Señor, venimos con nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra. Anhelamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, fructifique al 100%, que no regrese vacía. Anhelamos, Señor, también que tu espíritu nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Anhelamos también, Señor, que nos levantes, que despiertes un espíritu de servicio, de trabajo. Permite, Señor, que en esta hora tu gracia, tu misericordia, Señor, nunca se aparten de nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia. Y permite, Señor, que aquellas personas que nos vean a través del Face, a través de Internet, a través de YouTube, en cualquier lugar que nos vean, que tu espíritu, ese espíritu que está en tu palabra, llegue a sus corazones, que penetre y, Señor, que logre y que haga su propósito para el cual fue expuesta tu palabra. Por fe lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y amados. Titulé este mensaje Tiempos de usar los recursos de Dios. Para que una iglesia tenga como el axioma o el lema que nos hemos propuesto este año, que es un año de transformación, necesitamos saber que Dios quiere usar los recursos que tiene Él disponible. Diga conmigo, los recursos de Dios, yo soy uno de ellos. Una vez más, los recursos de Dios, yo soy uno de ellos. No lo escucho. Una vez más, los recursos de Dios, yo soy uno de ellos. Lo va a hacer ahora creyendo. Diga conmigo, los recursos de Dios, yo soy uno de ellos. Hágase así, hágase así. Yo soy uno de ellos. No le haga al otro, no, a mí. Diga conmigo, yo soy recurso de Dios para ser usado en sus manos. Amén. ¿Por qué hablo de recursos de Dios? ¿Hay diferentes tipos de recursos? Sí. Veamos, Moisés, ¿qué ocupó como recurso para ir a conquistar o ir a liberar a su pueblo Israel? Bueno, un cayado. ¿Se acuerdan ustedes? Un bastón, un instrumento de madera, insignificante, sin mayor cosa. Cualquier tenía acceso a un cayado, sí. Un pastor de ovejas lo tenía. Un instrumento débil. Diga conmigo, instrumento débil. Pero después vemos a David, peleó con un tremendo gigante y ocupó, ¿qué cosa? Una metralleta, una espada. ¿Qué ocupó? Una honda, un pedazo de madera, una horqueta de árbol con un nuble, ¿verdad? Y ¡pum! Y ocupó una piedra. ¿Hay algún lugar en sus casas que no haya una piedra? Un instrumento sencillo, débil, todo para tirar un tremendo gigante. ¿Qué más? Bueno, resulta que cuando empezamos a ver los recursos de Dios, nos damos cuenta que Dios siempre ocupa recursos débiles. Veamos otro ejemplo. Bueno, vino Elías, agarraba un manto, un pedazo de trapo, ¡pah!, golpeaba el río Jordán, ¡pah!, se abría. ¿Sí? Un instrumento débil, sencillo, sin tantas cosas. ¿Por qué Dios ocuparía instrumentos débiles? ¿Por qué no ocupó algo poderoso? No lo necesitaba. Y si nos vamos con Sansón, bueno, Sansón, el hombre fuerte, dice la Biblia, que agarró una quijada de burro, ¿verdad? Y con esa, mató a 1000 personas. ¿Qué le parece?
Un instrumento débil, de un burro muerto. Diga conmigo, burro muerto. Pero también Dios ocupa instrumentos de burros vivos. La burra de Balaam. Una burra, diga conmigo, burra, pero inteligente más que Balaam, fíjese. Porque la burra, cuando le fue tropiezo el ángel de Jehová que le puso en el camino y que le hizo hablar a la burra, ocupó un instrumento que fue una burra, que era un animalito de los más torpes, solo sirven para carga. Y hablando de burros, fíjese que también Jesús ocupó un instrumento en la entrada triunfal. Cuando estaba él entrando y conquistando, ocupó un instrumento débil. Por cierto, ese burrito, fíjese que tiene una característica. Primero era un burrito que nadie lo había montado. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 19, al versículo número 30. Y en Lucas 19, versículo 30, dice, diciendo, Jesús dando instrucciones, le dice a los discípulos: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. El pollino era el hijo del burrito, o sea, un burrito joven, para que me entiendan, un burrito que no había sido todavía usado. O sea, 0 kilómetros el burrito atado, en el cual dice, ningún hombre ha montado jamás. 0 kilómetros, ¿verdad? Estaban apenas desarrollando el burro. Quizás hasta si hubiera rebuznado, hubiera hecho un rebuznido quizá de joven, ¿verdad? Cuando los jóvenes hablan, ¿verdad? Como que comen son popo. ¿Qué tal, pastor? Y hasta cambian la voz, ¿verdad? Pues sí, el burrito este era un burrito que nadie había montado jamás. ¿Y qué les dijo? Desatadlo y traerlo. Pero Jesús, sabiendo que algunos se ponen difíciles hasta con los burros, dice el versículo 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Porque hay gente metida, ¿verdad? ¿Por qué lo desatáis? A veces son los dueños, tiene razón, pero a veces no son los dueños. ¿Por qué lo desatáis? ¿Le responderéis así? ¿Cómo le va a responder? Levanta tu mano derecha, di conmigo, Dios me necesita. Una vez más, Dios me necesita. Esto ilustra a que muchas veces un burrito tan insignificante puede representar muchas cosas. Primero, 0 kilómetros. 2, estaba atado y lo desataron. 3, un animalito insignificante que no tiene valor, Dios lo ocupa como un instrumento. ¿Y para qué lo ocupó, pastor? Para la entrada triunfal. Dice la Biblia que mientras él anunciaba que era ahora el rey, y le gritaban todos, Hosana, Hosana, al hijo de David, dice la Biblia que él se montó en el burrito y empezó toda la gente a hacer dos cosas: a tirar palmas y a hacer palmas, a tirar palmas y a dar palmas. Hosana, Hosana, tirar palmas y usar palmas. Y cuando iba pasando y decían Hosana, Hosana, y le aplaudían, palmas arriba y palmas en el piso, pregunto, ¿quién pateaba las palmas en el piso? Jesús pasaba por las palmas. ¿Saben ustedes que muchas veces, y lo digo para mi persona, no para usted, habemos burros que creemos que las palmas cuando da la congregación es para el burro y no para Dios? ¿Sabían ustedes que la gente le aplaudía a Jesús y no al burro? ¿Sabían ustedes que cuando ustedes se aplauden al Señor, le aplauden al Señor, no al burro? ¿Sabían ustedes que las palmas nunca son para mí, son para el Señor? Que el burro no necesita palmas, las palmas son de Él. Y que cuando usted le aplaude al Señor, usted debe de hacerlo con toda alegría, con todo gozo, porque Él es su Señor. Nunca le aplaude al burro. Me imagino que el burro dentro de su corazón ha de haber dicho, hey, qué chido, denle, chica, más palmas. A veces los burros que estamos al frente predicando y diciendo cosas, creemos que la congregación deben de aplaudirnos a nosotros porque hacemos algo bueno. Quiero decirle de parte de Dios, Dios ocupa tanto instrumentos débiles, insignificantes, y los ocupa porque Él los necesita. Y cuando Él los necesita es porque Él los llama. Y si Él los llama es porque Dios los va a ocupar. Y si usted está aquí en esta hora es porque usted fue convocado por Dios, usted fue llamado por Dios para traerlo en esta misma hora, en este mismo lugar, para ocuparlo a usted y usarlo a usted que lo desató y que nunca había probablemente
servido, nunca ha sido montado, nunca ha servido, pero que ahora Dios lo convocó para que usted pueda decidir servirle para la gloria de su nombre. Y no me diga que porque es fuerte, porque Dios ocupa precisamente al que es débil. Y no me diga porque usted es sabio, porque Dios ocupa al necio. Y no me diga porque usted es muy inteligente, porque Dios no lo va a ocupar. Eso significa entonces que Dios ocupa instrumentos débiles. Diga conmigo, instrumentos débiles. Pero ¿a dónde le apuntó el Señor? ¿Por qué no puso a los ángeles a predicar? ¿Por qué no puso a Gabriel? ¿O por qué no puso a otros ángeles? Estaba el arcángel, habían ángeles, arcángeles, serafines y querubines. ¿Por qué los dejó cantando a ellos? ¿Por qué no los puso a predicar? ¿Por qué Dios se fijó en usted y en mí? ¿Qué teníamos de especiales? Diga conmigo, de especiales no teníamos nada, pero Dios nos hizo especiales. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 19, versículo 5, que Él le apuntó al recurso humano. Él dice en el capítulo número 19 de Éxodo, literalmente describe que es precisamente donde Él apuntó, donde Él decidió precisamente hacer que el hombre fuera alguien especial para Él. Y por eso es que vamos a encontrar nosotros en la Escritura, en Éxodo 19:5, las siguientes palabras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Diga conmigo, yo soy especial tesoro para Dios. Una vez más, diga conmigo, yo soy especial tesoro para Dios. Si usted se lo cree bien y si no se lo cree también, pero usted es tesoro para Dios. Usted es una persona de alta estima para Dios. Usted es de valor para Dios. Usted es el instrumento indicado para Dios. Eso significa que cuando Dios le apuntó al hombre, al ser humano, por eso las empresas, usted va a oír que dicen, el recurso humano es el recurso más importante de la compañía. Por supuesto, lo vieron en la Biblia. Es que el recurso humano, sí, cierto, si usted tiene máquinas viejas, pero tiene buenos trabajadores, las máquinas viejas trabajan. Y si usted tiene máquinas nuevas y tiene malos trabajadores, se acaban las máquinas. Si usted no tiene ni máquinas, si usted tiene buena gente para trabajar, le produce. Pero usted tiene muy buena maquinaria y muy excelente y toda la tecnología, pero tiene gente que le tropieza, que le ponga estorbo y que le bloquea las máquinas y que llega a matar el tiempo a su trabajo, le va a acabar con todo. Y los hay, por supuesto que los hay. Si no, no hubiera tantos sindicatos y tantas cosas raras. Para pelear por trabajar 8 horas cuando el cuerpo humano está para poder trabajar 16 horas. Queremos ganar más y trabajar menos. Mañana les va a salir un especial que se llama Generación de Ninis. Ahí lo van a ver. Ni trabajan, ni nada, ni producen, pero mira que bien comen, que bien... Sí, por supuesto. Entonces dice la Biblia que somos instrumentos débiles, pero que Dios le apuntó al ser humano. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son donde he depositado mi confianza. Ustedes son los indicados. Ustedes son, no son otros. Usted está aquí en esta mañana porque fue convocado por Dios. No fue traído por casualidad. Usted está aquí porque es Dios el que lo convocó, lo trajo. Para que usted sepa que Dios ocupa instrumentos débiles para la gloria de su nombre. Surge una pregunta entonces. ¿Cuál es entonces el tipo de persona? Porque si usted va a una empresa, usted dice, no, en la empresa hay un perfil, por supuesto, características, ¿verdad? Características emocionales, características cognitivas, y le pongo usted, te resulta que piden un perfil que hay que mandarlo a hacer y lo vasco, pero bueno, ahí está el perfil, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Saben ustedes cómo trabaja, por ejemplo, la zafra? ¿Cómo hacen con la caña? Usted va, ya la caña sembrada y todo, usted empieza el proceso. Agarra la caña, la corta, la mete a unas máquinas que la comprimen, la muelen, ¿verdad? La prensan y entonces usted saca azúcar líquida. Y esa azúcar líquida, a unos transportadores, o lo mandan por algún tipo de bombeo, tuberías, y pasa por unas turbinas y entonces le empiezan a ya no hacer en estado líquido, sino la pasan a un estado que completamente es un estado en grano, que es el que nosotros conocemos. Y ahí la ponen, la purifican con diferentes cosas para que el azúcar salga, porque cruda lavada, turbinada, sulfitada, cristalizada o refinada, como algunos ocupamos. Pero al final
queda azúcar. Pero al final, después de ese azúcar, ¿qué sucede? La caña, la que queda molida, lo que ya no sirve, el bagazo, para que me entienda, el bagazo es un material que en teoría es desechable, es basura, no se ocupa. Pero curiosamente ese bagazo lo toman y lo vuelven a meter a unas máquinas, unas calderas, y lo ocupan como combustible. En otras palabras, un producto que ya está desechado, desechable, lo retornan a que tenga uso. Esta ilustración es para ubicarnos que nosotros fuimos desechados, fuimos ya desechos del mundo. Algunos, ustedes no, yo sí, ya no era una persona grata para la sociedad, y era un alcohólico. Entonces viene Dios, toma mi vida y la vuelve a utilizar, y esa es la forma en que Dios trabaja, con recursos desechables, con recursos no renovables. Yo no, pastor, veremos qué dice la Biblia, no qué dice usted, porque si usted recuerda lo que leímos, se lo voy a recordar para que usted vea el tipo de personas que llegamos a la iglesia. Si usted me dice, yo no soy de ese, está bueno, yo se lo paso. Pero si dice la Biblia que ahí está, yo se lo voy a mencionar. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 19, veamos qué capítulo era, el capítulo número 1, perdón, el versículo 21, el versículo 25, quiero que lo vean conmigo, y vamos a descubrir qué tipo de personas son las que Dios ocupa. Entonces, si ya vimos que ocupa un cayado, que ocupa una quijada de animal, que ocupa un burro, que ocupa una burra, que ocupa un pedazo de manta, como en el caso de Elías y de Eliseo, entonces veremos qué es lo que Dios ocupa. Entonces yo veo en el capítulo 1, el versículo número 25 lo siguiente. En el 25 y el 26 dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire qué curioso, todo al revés. Lo insensato es lo sabio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo sabio sea lo insensato? ¿Y cómo es que lo débil sea lo fuerte? ¿Cómo está eso? Entonces dice Dios, te voy a decir qué tipo de personas yo busco para que me sirvan. No busco sabios, ni busco gente que sea fuerte. Dice el 26, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne. Dice, mira, yo no te estoy buscando porque tú seas muy inteligente, muy sabio. ¿Sabían ustedes que el hombre más poderoso sobre la tierra después de Jesús, que fue Salomón, siendo sabio fracasó? ¿Y saben ustedes por qué dice la Biblia que fracasó? Porque no ocupó la sabiduría como un medio, sino como un fin. El ser sabio no significa que necesariamente tú apliques todo. El sabio es el que ocupa al menos el 10% de lo que sabe. Si lo ocupáramos todo, seríamos maravillosamente sabios. Pero dice Dios, los no muy sabios. En otras palabras, Dios dice, yo necesito personas que no sean tan sabias, tan inteligentes. Yo busco personas que no sean así muy preparadas, porque a veces el intelecto nos puede enfermar. Nos puede llevar a creer que por nuestro intelecto, porque yo me he preguntado muchas veces, ¿y por qué Dios no ocupa personas talentosas? Porque entonces el mérito no se lo va a llevar a Dios, se lo va a llevar los talentosos. Entonces dice Dios, yo no quiero personas mucho sabios, ni quiero mucho poderosos. Yo no quiero que tengan mucha influencia, yo solo quiero que tengan una vara para que abran el Mar Rojo. Yo solo quiero que tengan un manto, un pedazo de trapo para que abran el río Jordán. Yo solo necesito una onda, para botar un gigante no necesito una metralleta. Necesito solamente un gigante o un hombre que mate un gigante, pero que haya un pequeño que tenga un gigante en fe. Por cierto, David no tenía tanta fe como usted se imagina. Porque si llevó 5 piedras, solo ocupó una, es porque tenía probablemente dudas de saber qué iba a pasar con las demás piedras. Significa que Dios ocupa instrumentos débiles. Y no ocupa hombres sabios, ni ocupa hombres poderosos que tengan la influencia, porque Dios puede hacer que las influencias vengan de donde sea. Dios lo puede hacer. Se lo dijo a Esther. A Esther le dijo, si no te pones tú en la brecha, si tú no vas con el rey y tú no intercedes, habrá bendición que Dios mandará de algún lado. Estaba diciendo, no te preocupes, hija, si tú no puedes hacerlo, hay otro más que está esperando. Cuando Elías le dijo, Señor, solo yo he quedado, le dijo, no hombre, Elías, no te preocupes, Elías. Estoy hablando del profeta Elías, el mejor profeta probablemente de los tiempos en su época. Le dijo, no te preocupes, Elías,
Ahí tengo 7,000 que no han doblado rodilla. Siempre Dios tiene sustitutos. Siempre Dios tiene una segunda alternativa. Siempre Dios tiene una tercera alternativa y una cuarta alternativa. Siempre Dios puede sustituirnos. Pero Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros entendamos que no tenemos excusa para decir que no nos puede usar. Que no nos busca ni por sabios ni por poderosos, ni tampoco nos busca porque seamos nobles. Tu sangre no necesita que sea azul, que sea de puritito guanaco, puritito salvadoreño. No necesitamos que hables inglés o francés. Con solo que abras tu boca, Dios te la va a llenar. Puedes decir amén, por favor. Dios dice, yo necesito este tipo de persona. Pero por si acaso usted no califica en esta categoría, Dios dice, yo necesito que sepan el perfil. Una categoría adicional, y entonces él habla en el versículo número 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo creo que con esta novia sí que Jesús está complicado. Porque si usted revisa, estas son las características de una novia. Yo pregunto, ¿habrá algún joven que esté por acá? No están allá en Gedeón todos ya, ¿verdad? ¿Habrá alguno que diga, yo estoy buscando un hombre y una mujer así? Que sea necio, que sea débil, que sea menospreciado, que nadie lo quiera. ¿Eh? Que le dé vergüenza andar con él, pues. Porque eso dice la Biblia, que es para avergonzar a los sabios. ¿Y de dónde saca esto tanto? Pues, ¿de dónde? ¿Y de dónde saca esta revelación este hombre? ¿Cómo le hace? Y yo que gano sueldo el triple que este gana y vive mejor que yo. ¿Y cómo le hace? ¿Y cómo es posible que esos evangélicos ahí están sentados y tienen tantos problemas afuera y ahí se están riendo? ¿Cómo es posible que... ¿Y qué hacen el domingo ahí sentados oyendo ese viejito pelón ahí? Se confunde el sabio. El sabio no entiende que hay algo superpoderoso dentro de nosotros que no sabemos, nunca lo hemos visto. Imagínese usted, hemos creído en un Dios que nunca hemos visto. ¿Y sabe por qué? Porque Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ay, qué dice Dios? Así es que, amado hermano, si Dios te ha llamado a ti, no te llamó ni por fuerte, ni por sabio, ni por noble. Te llamó por necio. Porque si hay un necio para llegar al evangelio, creo que les gano, hermanos. Miren, si yo les contara cuánta gente estuvo orando por mí para que yo me convirtiera. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, le voy a contar, yo no quería ir, porque sabe que decía yo, van a decir que soy bolo. Solo yo no sabía que yo no sabía, ¿me imaginas? Todos sabían que yo era el bolo de las madrugadas, con las serenatas, con la locura, y como todo buen mexicano, escandaloso, bullicioso. Gritos de mariachi. No les grito acá porque se me va. Puede imaginarse, amado hermano, lo necio confunde al sabio. Usted lo califica. Ok, le voy a pasar al siguiente versículo. Dice que escogió lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Quizá por eso las iglesias, su 70-80% son en el sexo débil, las mujeres. Mira cuánto critican a las mujeres que se ordenan de pastoras. Eso no está en la Biblia. Pues sí, pero si no se levantan las mujeres, los hombres siguen sentados. Y los hombres somos la cabeza, pero pensamos como que no somos la cabeza. Que vaya la mujer a la iglesia. Ándate a la iglesia, yo voy después. Usted es la cabeza. Pero dice el Señor también en el versículo 28 que el perfil todavía se escoge un poquito más fuerte. Y lo vil del mundo. ¿Qué es lo vil, hermano amado? ¿Quién escogería otra novia como esa? La más fea de la colonia. La que le dicen la viñeta porque han dado pegado con todos ahí. Si es que esa, si hasta la cara le ayuda, dice la gente, ¿verdad? Si es que esa no hay ni que decir qué es, si solo mira cómo camina. Sí, la más vil. Yo digo a las señoritas cuando llegan, mira hija linda, perder tu virginidad por supuesto que es malo y es incorrecto,
Pero hija, perder tu dignidad es peor. ¿Quién te ha dicho que porque ya te dormiste con un hombre tienes que dormirte con todos? ¿Quién te ha dicho que porque ya perdiste tu virginidad, perdiste todo? No pierdas tu dignidad. Levántate en el nombre de Jesús. Esa es la vida, la que nadie quiere. La vida es la menospreciada, ¿está? Lo dice, despreciada. Y eso escogió Dios. Por eso a mí, cuando yo veo los libros de autores poderosos, no voy a dar los nombres porque sería como lastimar a algunos consiervos, pero le dan a usted un perfil. Escoja un líder lleno de Dios. ¡Wow! Que hable lenguas. Sí, wow, sí, wow. Está bien, está bien. Y que cuando camina hasta... ¿Dónde Jesús escogió un perfil como ese? ¿Cuántos de nosotros por eso es que no servimos, porque nos descalificamos? No es que en la iglesia piden que usted primero tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, tiene que ser bautizado tiene que usted, y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo entonces? ¿Qué va a hacer la sangre de Cristo? ¿No es acaso que aquí estamos pecadores arrepentidos, cambiados y transformados por el poder de Dios? Entonces dice Dios, y saben ustedes por qué algunos de ustedes no sirven, porque les pasa lo contrario. Es que yo soy vil, pastor, por eso sirves. Es que yo soy despreciado, fuiste despreciado, hoy Dios te aprecia. Es que yo soy débil, gloria a Dios que seas débil, porque mientras eres débil entonces eres fuerte. Pero es que a mí nadie me quiere, gloria a Dios que nadie te quiera, porque entonces Dios sí te quiere. Siempre hay una oportunidad en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez de empleo. En el reino de Dios siempre hay espacio. En el reino de Dios tú eres la persona llamada. En el reino de Dios tú eres la persona indicada. En el reino de Dios tú eres la persona que Dios tiene en este lugar para que tú le puedas servir, no importando lo que tú fuiste. A Él no le importa lo que tú fuiste, a Él le importa lo que tú serás. A Él le importa tu transformación. A Él le importa que tú eres instrumento en las manos de Dios. Instrumento débil, sí, porque Él lo hará fuerte. Instrumento menospreciado, sí, porque Él te va a valorizar, Él te va a apreciar. Instrumento que nadie quiere, sí, pero Él sí te quiere. ¿Está conmigo, hermano amado? Dios siempre va a ocupar personas desempleadas, personas ocupadas, personas desechadas. Siempre Dios lo va a usar. Siempre Dios lo ha hecho así. Dios nunca está esperando en gente poderosa, porque entonces el mérito no es de Dios. Por eso ocupó instrumentos débiles. Por eso ocupó burros, burras. Por eso ocupó cosas sencillas. Por eso ocupó cosas que... Y uno dice, pero Señor, ¿qué estaba pensando? No, ¿tú qué estás pensando? Dios sabía lo que está haciendo, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe que te ha llamado. ¿Saben ustedes que entonces cuando yo veo este perfil, entonces digo yo, entonces si yo tengo este perfil, ¿cuáles son los principios básicos que me ayudan a saber que soy recurso de Dios? Le voy a dar al menos 3 principios. El primer principio es que Dios ocupa recursos desechables que funcionan. Dios así los llama, Dios así los ocupa. Estoy hablando de que fueron no muchos sabios, escogió lo necio, escogió lo débil, escogió lo vil, escogió lo menospreciado. En otras palabras, somos la oportunidad de Dios. Cada debilidad puesta en nuestra vida es una oportunidad de Dios. Repito, fíjese bien, cada debilidad nuestra es una oportunidad de Dios. Cuando tú presentas y haces un FODA, el FODA es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Entonces dice Dios, yo al hacerte un FODA, yo no veo en ti pecado, yo lo que veo es oportunidad. Por eso la palabra crisis, que nosotros le decimos problema, para Dios no es problema. Crisis para Dios es oportunidad. Porque cuando tú estás en crisis es la oportunidad de Dios. Cuando tú no tienes trabajo es la oportunidad de Dios. Cuando tu matrimonio está tirado en el suelo es la crisis, ahí está la oportunidad de Dios. Todo es oportunidad de Dios. En todo Dios lo ve como una oportunidad, no lo ve como un problema. Dios no tiene capacidad, Dios no tiene ninguna incapacidad. Dios es ilimitado, Dios hace todo posible. Él todo lo imposible lo hace posible, todo lo invisible lo hace visible, todo lo inalcanzable lo alcanza. Pueden decir amén. Pero ocupa instrumentos como tú y como yo. Dios no ocupa otra cosa, Dios ocupa instrumentos débiles. Dios te ocupa a ti. El propósito de este mensaje es que tú te sientas desafiado a ubicarte en el propósito de Dios. Que te sientas desafiado a que tú eres el instrumento que Dios va a ocupar. No va a ocupar otro. Dí conmigo, Dios no va a ocupar otro, me va a ocupar a mí. ¿Saben ustedes por qué este país no cambia? Porque queremos que todos lo cambien, menos nosotros. Ningún gobierno va a cambiar este país.
la materia prima es la misma. Si tú haces pupusas de chicharrón, todas saben a chicharrón. Todas. Porque la materia prima es la misma. Mientras no cambie nuestro corazón, mientras no cambiemos nosotros, lo demás no va a cambiar. Si cambiamos nosotros, cambian los demás. Y lo que tiene que cambiar es la iglesia. Tiene que entender que fuimos instrumentos débiles, que somos personas restauradas, que somos personas cambiadas, que estamos interesadas en ponernos en las manos de Dios. Bueno, ¿qué dice entonces la Escritura? Isaías capítulo 51, versículo 1, nos habla sobre la forma en que nosotros fuimos rescatados, de dónde Dios nos sacó, cómo es que nosotros fuimos transformados. Entonces Isaías 51, 1 dice: oídme los que seguís la justicia, oídme los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Si tú te sentías que saliste de un jardín, saliste de una cantera, amado hermano. Si tú sentías que saliste de un lugar, salimos del mundo, amado hermano. El apóstol Pedro dice: saliste de maldición para hacerte bendición. Saliste de las tinieblas para venir a la luz. ¿Están conmigo? Saliste de la maldad y el pecado para venir a la bondad. Saliste de lo peor, amado hermano. Salimos de las cosas que Dios nos avergonzaban delante de Dios, pero que ahora somos transformados por el poder de Dios. El apóstol Pedro entonces ahora lo declara un poquito más abierto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, cuando dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como el oro y la plata, diciendo el Señor: tú de tus padres recibiste cosas que eran de piedra, de cosas de madera, cosas de oro, de plata. Pero Dios dice: no, yo no te voy a dar nada de eso, yo te voy a dar algo mucho más. Generalmente nosotros pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos. ¿Saben ustedes por qué hay vacíos en el ser humano? ¿Saben ustedes por qué hay tanta avaricia, hay tanta codicia? Uno desea tanto porque no está satisfecho, no está lleno con lo que Dios le ha dado. Siempre está deseando y deseando, porque habrá muchas personas que en este momento no han cumplido su propósito, no se sacian, están existiendo pero no están viviendo. Jesús no dijo que íbamos a existir, Jesús dijo que daría vida y vida en abundancia. Mientras el ladrón viene a hurtar, a matar, a destruir, Él venía a dar vida y vida en abundancia. Cuando tú no cumples tu propósito, hay un vacío en ti, tú quieres llenar ese vacío. Lo quieres llenar con cosas, lo quieres llenar con estudios, con formación académica, lo quieres llenar con todo porque no estás lleno. Y no estás lleno porque no estás cumpliendo tu propósito. Dios te llamó, te escogió, decidió que tú ibas a ser el que ibas a servirle, el que ibas a hacer las cosas, pero como tú no lo hiciste, hoy tú no te llenas, tú no te sientes satisfecho. Siempre hay algo que tú quieres más. Te compras un carro y lo bonito, precioso, a la semana ves pasar otro carro mejor que el tuyo y ya quieres el otro. No te llena, no te satisface. ¿Qué es lo que sucede? Porque es que yo no puedo ser usado como yo quisiera o como Dios quiere de mí. Segundo, porque debemos potenciar nuestra propia vida para ser un recurso de Dios. Diga conmigo: debo potenciarme para ser un recurso de Dios. Una vez más, debo potenciarme para ser un recurso de Dios. ¿Qué significa potenciarse? Es saber que lo que tú eres es simplemente un estado del hoy. Veamos. Yo tengo aquí una semilla. Esta semilla en este momento es una semilla. Diga conmigo: semilla. Pero esta semilla, cuando yo la planto y crece, es un árbol. La semilla es árbol. Pero ese árbol, después de que crece, tiene frutos y tiene más semillas. Entonces tengo más semillas, tengo más árboles, más frutos, más árboles, más semillas. La semilla que tengo aquí ahorita es un bosque que voy a tener aquí en el futuro. Tú eres una semilla en las manos de Dios. Tú eres una semilla potencial, que eres un bosque. Eres un bosque cuando tú sacas tus recursos, sacas lo que tú eres, sacas para lo que tú fuiste llamado. Pero pastor, ¿y vos por qué no lo logro? Porque no has entendido que Dios desde el principio de la creación pensó en ti. Dice Jeremías capítulo número 1 versículo 5. ¿Cómo puedo potenciarme yo como un recurso de Dios? Dice la Biblia, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está diciendo: mira, tú ya habías nacido y ya te había escogido. No me has entendido.
No habías nacido y ya estabas escogido. No habías estado ni siquiera en la tierra y ya te había tomado para que tú fueras santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado para uso exclusivo de Él. Pero como tú no entiendes, entonces tú te vas a hacer todo lo demás. Lavas, planchas, cocinas, trabajas, estudias. ¿Y cuáles son sus sueños? Ay, quiero viajar, ay, quiero casarme, quiero tener... El propósito de Dios. Dios, ¿cuál Dios? Yo tengo gente en mi oficina que le digo, haz tu plan de vida. ¿Cómo, pastor? Haz tu visión de futuro, prepara, vamos preparando. Cuando estamos hablando de eso de repente, ¿y Dios dónde está aquí? Dios, pues, como dijeron los mexicanos, mis paisas, ¿verdad? Pues no sé, no está Dios ahí. Entonces dice Dios, pero yo te escogí para las naciones. Yo te escogí, yo desde antes que nacieras ya te había llamado. Tú ibas a servir, tú ibas a predicar. Tú le ibas a hablar a las personas que estaban lastimadas como tú. ¿Saben ustedes por qué Dios nos usa en la debilidad que hemos tenido en el mundo? ¿Saben ustedes por qué a mí se me acerca tanto bolito? Porque yo fui borracho. Bebí 7 años. Hoy tengo 41 años de no beber. Pero bebí 7. Y 7, así, con ganas. Los 3 años últimos de mi vida, todos los días. ¿Qué le parece? ¿Y qué le imagina usted? ¿Que Dios me va a usar para dar sereno? No, hermano, me pone otros bolos que hablaban igual que yo. Es que mire, pastor, que las boquitas, ay, hijo lindo, sí, todo ese pasadito, yo ya fui y regresé, hijo. Es que yo creo que cuando mezclo cerveza con guaro, papito, ¿para qué tiene guaro? Es que yo bebo cuando quieres, sí, bebes todas las veces que quieres, invierno y verano. Es que, pastor, es que yo bebo cuando quieres, sí, bebes siempre. Es que a mí no me entiende, ni te van a entender. Y yo le pregunto, ¿y para qué bebes? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué bebes? Ay, es que, pastor, para olvidar. ¿Olvidar qué? Es que esa ingrata, más te acuerdas de ella. Es que para el rechazo a esos hombres que son unos abusivos. ¿Y tú que no eres abusada? Abusa, lista, me refiero a inteligente. Corre, huye, apártate, sepárate. Dios está diciendo, yo te escogí. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se ha equivocado? Dios no se equivocó contigo. Pastor, yo no sé más que lavar y planchar. Pues él lo que quiere Dios es que hagas un marketplace. ¿Y que el marketplace? Que tú ahí lleves tu púlpito a donde vas tú. Que ahí donde estás lavando y planchando. Pues sí, doña Juanita, así como mire, yo le hago así, saco esta suciedad. Así Dios quiera usted hacer eso en su vida. Y así tiene que darle a usted una buena. Pero como usted no entiende, tengo que agarrar el cepillo ahí. Y así tiene que darle, ¿verdad? Pastor, yo no sé más que barrer. En el nombre de Jesús se van todos estos demonios de esta casa, se va el Señor. Chelo, fuera en el nombre de Jesús. El marketplace es que usted lleve el evangelio a donde está usted desarrollándose. En el colegio, en el estudio, en el trabajo. No tiene que estar aquí en un púlpito. Aquí solo hay uno. Y vea que hasta mis hijos nos peleamos porque este púlpito aquí se queda. Agarre el suyo. Usted tiene el suyo, diga conmigo, yo tengo el mío. Ahí donde está. Usted tiene que entender que Dios le ha llamado para hacer su trabajo. Dios no le salvó. Mire, ¿sabía usted que Dios no le salvó para que estuviera usted aquí sentado? Usted viene aquí porque viene a recibir instrucción, lo veremos más adelante, en el tercer punto. Pero Dios quiere que tú sepas que Él ya te escogió, Él te preparó, Él te formó, Él te diseñó. Y con esa debilidad así te va a usar. Digo conmigo, Dios me va a usar así como soy. ¿Sabe qué le digo a Gedeón? Cuando con Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Gedeón, como su autoestima estaba por los suelos, dijo, si estuviera Dios conmigo no estuviera así como estoy. Y dijo el ángel, dijo estas palabras, Dios te usará con esa tu fuerza, porque Dios no necesita más. Tus fuerzas son suficientes porque las de Dios son el doble, el triple, el cuádruple, son multi. Dios no necesita, Dios va a ocupar tus fuerzas con esas tus fuerzas. El pastor, es que yo soy bravo. Así te va a ocupar Dios. Es que mire, Dios te va a ocupar. Es que mire, yo casi no hablo. ¿Para qué cree usted que nacieron los desayunos espirituales? ¿Para que usted lo leyera? Sí, para que usted los pueda leer. Pero si usted es una persona introvertida que le da pena hablar, mande los mensajes.
Y ahí le van a hablar para preguntarle, mire, ¿qué quiere decir esta palabra? Ahí usted lo evangeliza. Pastor, y lo mando acá, mándeselos hasta el diablo. Tal vez se convierte. Amados, Dios nos escogió y Dios no se puede equivocar. Y si tú estás acá, yo vengo a decirte de parte de Dios que si Dios te llamó y tú estás escuchando, es porque tú eres esa persona llamada, que Dios te conoció, sabe dónde estás, sabe cómo estás, pero que tú tienes que ser, tú eres desafiado en esta hora para que no te olvides que eres instrumento para la gloria de Dios. Hoy sí, dale ese aplauso, no al burro, dáselo al Señor para la gloria de Él, para que entienda que Dios te quiere usar. Antes de darte vida te había escogido, antes que nacieras te había apartado, dice segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 9, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como dijeran algunos, más al lorito, ¿qué más queremos saber, hermano? Que nos ha salvado para hacer bendición para otros. ¿Qué más podemos decir cuando dice que nos llamó con un llamamiento santo? Y llamamiento santo no es llamamiento de alas que vuelan. Llamamiento santo, la palabra santo es que te apartó, te escogió, te reservó. Entonces tú eres una persona que eres llamada, apartada para Él, por eso estás aquí. Pero pastor, ¿qué es lo que hace que yo no tenga ese llamado? Lo tienes. Que no quieras hacerlo es otra cosa. Que tú te descalifiques es otra cosa. Que tú pienses que tú no eres el llamado es otra cosa. Pero Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos salvó para santificarnos, para apartarnos como un útil recurso para sus propósitos. Por eso Zacarías, atención, Zacarías capítulo 8, versículo número 13, dice, sucederá, atención, que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá, y casa de Israel. Judá significa alabado o significa alabar o adorador, y Israel significa el que luchó y venció a Dios. En sentido figurado es una batalla donde tú luchaste con tu carne para haber llegado a los pies de Cristo. Entonces dice, en el pasado sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, tú eres una persona que ahora eres un adorador, que tú luchaste para poder llegar a los pies del Señor, pero dice, así os salvaré y seréis bendición, no temáis, mas esfuérzanse vuestras manos. Está diciendo, mira, como yo te llamé, tú viniste y te saqué de maldición. Diga conmigo, Dios nos sacó de maldición a bendición. ¿Por qué es importante saber eso? Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra vida era para ir al infierno, pero Dios no hizo el infierno para la iglesia. El infierno lo hizo para el diablo y para los ángeles caídos. Jesús vino a destruir las obras del diablo, dice la primera carta de Pedro. Está hablando de que venía a destruir las obras del diablo para que nosotros fuésemos libres. Entonces dice, ustedes serán maldición, pero ahora los salvé para que sean bendición. Diga conmigo, Dios me salvó de ser maldición a ser bendición. Cuando tú eres instrumento en las manos de Dios, tú eres bendición para otros. Tú bendices a otros. Por eso es que la Escritura, cuando yo les enseñé hace algún tiempo sobre los atributos de Dios, les enseñé la diferencia entre Beraka y Baruch. Son dos palabras en hebreo. Bendición es Beraka y Baruch es bendito. Entonces yo explicaba que la diferencia es en que si tú eres bendición, o sea, tú recibes bendición, tú recibes Beraka y eres bendecido. Pero si tú eres bendito, entonces tú bendices a otros. Nosotros nacimos para ser benditos, no solamente ser de bendición para nosotros mismos. Por eso les hablaba esta mañana a las 7 sobre la diferencia entre emprendedurismo y entre empresario. El emprendedurismo es aquel que prepara y hace su empresita y como quiere y como no tiene trabajo ya tiene su empresita y hace su tiempo y dice ya soy empresario. Pero no, es un emprendedurismo, es empresita para a donde él trabaja y ahí mete la familia y entonces la familia es la misma empresita y ahí van todos. Ese es el emprendedurismo, una empresa chiquitita solo para él y su familia.
Pero el empresario es aquel que da trabajo a cientos de personas. Es el que hace que otros puedan lograr expandirse y tener un empleo, y así es como la productividad se aumenta en un país. Y si hay mayor productividad que el consumo, entonces salimos adelante. Pero si nos comemos más de lo que producimos, por eso estamos como estamos. Entonces el empresario es el que hace que venga más empleo para que haya más productividad y más ingresos y más activo circulante, y empiece ese país a progresar. El evangelio es igual. Hay emprendedurismo y hay empresarios del reino. El emprendedurismo es aquel que dice: yo soy salvo y mi familia, y gloria a Dios, aleluya, los demás que se vayan al infierno. Y nadie más, el vecino, que se vaya al infierno. ¿Cómo hace? No, el empresario es aquel que dijo Jesús en Mateo 18, 19 y 20. A donde él dijo: por tanto, id y hacer discípulos, multiplíquense, amplíense, ganen almas, traigan personas para Cristo, que otros sean salvos, que otros sean alcanzados. Pero no, nos quedamos a nivel de mi esposa, mi familia y mi hijo. Hay que ver a los demás cómo salen. Que mi abuelita, ni modo, la abuelita que se quede con su santito y con su escapulario, y si va al infierno, ya total, la abuelita ya ni se da cuenta. ¿Cómo que no se va a dar cuenta? Usted que usted del infierno no se va a dar cuenta, la abuelita. No se da cuenta ahorita, pero al llegar allá va a decir: y no toda mi familia era cristiana. Su papá, sus tíos, sus propios hijos. Ellos están muy chiquitos para ir a la iglesia, pastor. Están jóvenes. Tienen que disfrutar. ¿Disfrutar qué? ¿Preparándolos para el infierno? ¿Para qué está preparando a sus hijos? Piense lo que le estoy diciendo. El Señor dice: amplíense. El Señor dice: marketplace. El Señor dice: tú eres recurso débil, así te quiero usar, así te voy a usar, así necesito usarte. No teman, esfuércense. ¿Por qué Dios hace esto? Porque dice: yo quiero que ustedes sepan que eran maldición, pero hoy son bendición. Son bendición para otros. Entonces, ¿por qué Dios está tan interesado en eso? Porque Dios ocupa recursos débiles. Diga conmigo: Dios ocupa recursos débiles. No les escucho. Dios ocupa recursos débiles. Por eso cuando usted ve el salmista, Dios se corre un riesgo tremendo. Mire, a veces me pongo a pensar. Imagínese usted cuando Jesús tuvo sus 12 discípulos. Le pregunto: ¿usted cree que Jesús no sabía a quiénes estaba agarrando discípulos? ¿Usted cree que no sabía que había un ladrón ahí? ¿Usted cree que no sabía que había un mentiroso ahí? ¿Usted cree que no sabía que había unos bravos ahí, que eran los Boanerges? ¿Usted cree que no sabía? Por supuesto que sabía. Pero ¿por qué lo hizo Dios? En el tercer punto se los voy a dar. Pero ¿saben ustedes que Dios se corre un riesgo cuando dice en el Salmo capítulo 2, en el 8:2, perdón? Salmo capítulo 8, en el versículo 2, quiero que lo vean conmigo, por favor. Cuando le está diciendo el Señor, perdón, 2:8 estaba equivocado, al revés. Salmo 2:8, está diciéndole Dios a David, está viéndole y le dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios sabe que tenemos el potencial, tenemos la capacidad, tenemos al Dios Todopoderoso a favor nuestro. ¿Por qué le dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones? Porque Dios nos ve capaces. Diga conmigo: Dios soy capaz, porque Dios lo dice. Él dice que nos hace ministros competentes. Pero ¿quién se descalifica? Tú te descalificas. Pastor, solo sé planchar. Ya te dije, estate planchando. Y está tu patrona enfrente. Dile: mire patrona, así como usted me ve aquí, yo lavo y plancho ajeno. Así he venido a esta casa. Yo le vengo a predicar el evangelio para planchar, porque dice la Biblia que usted tiene que entrar sin mancha y sin arruga. Plánchele. ¿Sí? Eso dice la Biblia, que va a entrar sin mancha y sin arruga. Ya le dio hasta con el cepillo. Ahora la voy a planchar, venga, así es la iglesia. Así va a entrar la novia. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. La pregunta es: ¿cómo hago todo esto? Tercer punto, y ahí viene lo importante. ¿Qué viene usted a hacer aquí los domingos? Efesios 4:11, en el tercer punto, nos dice: ¿qué viene usted a hacer acá? Y se lo voy a decir cuál es. A desarrollar su carácter. Diga conmigo: desarrollar mi carácter. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? El temperamento, según la ciencia, hay 4 tipos de temperamento. ¿Quién me ayuda? Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico.
¿Ok? Gracias, hermano. 4 temperamentos, ¿verdad que sí? Y el temperamento, fíjese bien, tiene que ver con la parte biológica. En otras palabras, así nacimos. Esos son nuestros genes. Así nacemos. Sin embargo, la ciencia, aunque asegura que no se pueden cambiar, la Biblia demuestra que sí se pueden cambiar. ¿Cómo? Bueno, voy a hablar primeramente de los temperamentos. La Biblia dice que el buen amigo, hermano Moisés, era colérico. Cuando vino y enterró al hebreo, al egipcio que había estado golpeando a sus hermanos, lo agarró y lo enterró. O sea, tenía un temperamento que era explosivo. Llegó al punto que cuando tuvo que huir y llegó a un pozo donde estaban ahí unas mujeres, entre la que fue después su esposa, y dice la Biblia que se llegaron 4, la estaban molestando y a los 4 se los fajó, ¿verdad? Era de los buenos, ¿verdad? Temperamento agresivo. Y después se hizo cristiano, vino edificadores del reino, y ya gloria a Dios, aleluya. Pero cuando le dieron las tablas de la ley y vio que estaba otro ahí abajo hablando del pecado, y vieron que estaba el becerrito, agarró las tablas y las rompió de bravo. Pastores, que aquí en esta iglesia, ¡pum! Yo he visto iglesias, hermanos, que agarran la Biblia y los exhortan, en nombre de Jesús sale ese demonio, y lo dan bibliazos. Así era el hermano Moisés. Gloria a Dios que a mí no me dieron bibliazo, porque estuviera yo más tonto todavía. ¿Qué hizo Dios? Cambió su temperamento. Porque ya cuando hay otros que interceden, dicen, Señor, a tu amigo Moisés, y dice la Biblia que Dios dijo, no hay otro más manso en la tierra que él. ¿Más qué? Más manso. Y entonces lo transformó, lo cambió. ¿Y qué pasó con Pedro? El Pedrito, que cuando ya andaba con él, llegaron los soldados y lo iban a agarrar. El hermano, que ya estaba con 3 años de colegio de teología, sacó el corvo y le voló la oreja a Malco. Ese mismo Pedro, Señor, yo daría mi vida por ti. Te va a cantar el gallo, hijo. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Cuántas veces cantó el gallo? No sabe. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo, Susa? 3. ¿Cuántas veces cantó el gallo? 2. ¿Quién da más? ¿Cuántas veces cantó el gallo? 1. Si usted ve Mateo, cantó 1. Si ve Lucas, cantó 2. Pero nunca el gallo cantó 3 veces. Pedro mintió 3 veces. Por eso le cantó a usted el gallo ahorita. ¿Qué significa esto? Atención, que Dios puede cambiar el temperamento, pero el carácter es diferente. El carácter no tiene que ver con lo biológico, sino tiene que ver con la forma en que yo interpreto la vida, cómo le doy solución a los problemas, cómo yo me veo, cómo yo puedo enfrentar los desafíos. David, su temperamento lo apartó, pero su carácter lo desarrolló. ¿Cómo desarrolló su carácter David? David desarrolló su carácter cuando, ya siendo ungido como rey, la Biblia dice que Saúl lo quiso matar, lo anduvo persiguiendo. Muchos de ustedes tienen en sus trabajos jefes que son insoportables para desarrollar tu carácter. Muchos de ustedes tienen en su casa gente que ya no toleran, que no quieren ni llegar a la casa. Ese es el que te está ayudando a que tu carácter sea manejado. Esos que todos te piden, apúrate, y te hablan y no pueden ni siquiera. Yo soy uno de ellos. Yo padezco de ansiedad terriblemente. A veces tengo tanta información que darles que te han de decir, pastor, más despacio. Sí, yo le entiendo, pero es para desarrollar tu carácter. Efesios 4:11 dice que Dios puso a hombres como su servidor. Dice que puso, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Entonces nos puso, iba a decir nos ponió, nos puso para que nosotros los desarrolláramos a ustedes. Los instrumentos débiles que vienen a la iglesia no vienen a escucharme a mí, vienen a recibir entrenamiento de estos 5 ministerios que Jesús instituyó.
Jesús instituyó los 5 ministerios para que nosotros les diéramos a ustedes la enseñanza, la formación, la preparación. Efesios 4:12 dice que esa enseñanza iba a ser para los santos. Efesios 4:12, ¿qué dice? Para los santos. Diga conmigo, yo soy un santo débil para la gloria de Dios. Diga conmigo, soy un santo que soy instrumento débil, pero Dios me hará fuerte. Usted tiene la preparación en este instante. Usted viene a ser desarrollado para equipar a los santos. Diga conmigo, perfeccionar, no más o menos. Una vez más, diga conmigo, perfeccionar, no más o menos. Hay gente que le gusta todo. ¿Cómo estás, man? Más o menos. Más o menos. ¿Y cuántas horas? Más o menos. ¿Y cuánto lees la Biblia? Más o menos. ¿Y cuánto vas a la iglesia? Más o menos. ¿Sabe qué es eso? Mediocre. ¿Saben ustedes que para la mediocridad Jesús ocupó una expresión para la iglesia de la Odisea? Dios sabía que tenía que madurar esa iglesia, y esa iglesia le puso 3 cosas. Se lo digo rápido porque ya se lo prediqué hace tiempo. Le dijo, mira, la Odisea, tú te crees que tú tienes mucho dinero. Es cierto, la Odisea era una ciudad muy rica, tenía mucho dinero, se movían, ahí estaba la banca. La Odisea, su mayor explotación era la medicina. Ahí tenían los mejores médicos. Y tenía un problema esa ciudad, que no tenía agua. Entonces traían el agua de lejos y el agua era caliente, pero cuando ya llegaba ahí, ya llegaba tibia. Entonces le dijo, mira la Odisea, tú tienes mucho dinero, pero no eres más que un pobre desvalijado, desvergonzado. Tú no tienes más que dinero. Tienes que madurar. Porque el que tiene dinero solo tiene eso. Y si solo tiene dinero, pobrecito. Pregunto, ¿qué es mejor, tener dinero o tener felicidad? ¿Qué es mejor, tener dinero o tener una familia unida que se amen? El dinero es importante, sí, pero no lo es todo, hermanos. Toda la Odisea le decía, somos ricos. Tú dices que eres rico, pero eres un pobre desvergonzado, eres un pobre miserable. Así lo ubicó Dios para darle madurez. ¿Y qué le dijo? Ponte colirio, porque hay médicos. Ponte colirio para que veas bien. La iglesia necesita colirio espiritual para mirar bien su propósito sobre la tierra. Hace todo menos lo que Dios quiere que hagamos. Y luego le dice al final, mira, el agua que llegó allá estaba caliente, pero aquí está como tú eres, tibio. Y porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Así estaba madurando la iglesia de la Odisea. Así tienes que tener tu madurez. Pastor, ¿y por qué nos habla de madurez? Porque Efesios 4:13 nos habla de la madurez. La madurez es precisamente eso, llegar a la estatura perfecta, a la medida de Cristo. Diga conmigo, la madurez es llegar a la estatura y a la madurez de Cristo. Le voy a meter ahorita un gol a algunos de ustedes y quiero que por favor no me pierdan la atención ahorita. ¿Cuántas veces Jesús habló lenguas? Ay, pastor, ¿qué va a decir? Están pensando, ¿verdad? Le voy a decir algo. Los dones espirituales no producen madurez. Los dones espirituales son regalos que Dios te da, que tú no haces nada más que estirar la manota. Ustedes la vez pasada aquí vienen y me dieron regalos y muchísimas gracias, los bendigo. Pero algunos de ustedes me dio algún chinchín. ¿Qué me dieron ustedes? Corbata. Me regalaron cosas de acuerdo a lo que yo uso. Si ustedes a un niño le hubieran llevado unos zapatos para correr, un niño recién nacido, los hubiera ocupado. Los dones espirituales Dios te lo da de acuerdo para lo que va a ocuparte, a usarte. Pero los dones espirituales no es madurez. Por el contrario, si tú tienes dones espirituales y eres un inmaduro, haces problemas en la iglesia. Hablas lenguas y tu testimonio es pésimo. Hablas lenguas y hablas malcriadeces. Haces quedar mal al Espíritu de Dios. Porque la madurez no tiene que ver nada con dones espirituales. Ahora, si tú tienes madurez y hablas lenguas, gloria a Dios. Pero Jesús nunca habló lenguas. Trabajó con su madurez, con el carácter. ¿Y de dónde sacó el carácter? De los discípulos. Ahí estaba el ladrón,
que él sabía que le iba a robar y que le iba a entregar. Traidor. Ese espíritu de traición, él lo sabía. Muchos de ustedes conocen quién los ha traicionado, conocen quién les ha dañado, conocen quién les ha hecho daño, para que trabaje tu madurez, para que cambies, para que te bajes de allá que sentís que aquí estoy, ay, que soy súper espiritual, pastor. Se te acaba. Y te dan ganas de ahorcar a cualquiera. Tu madurez. ¿Acaso no sabía que un Pedro mentiroso? Hermano, yo doy por usted la vida. Pedro dijo lo mismo, era un mentiroso. Y algunos te han dado la espalda, tus propios hermanos. Te han dado la espalda, tu familia. ¿Para qué Dios dio eso? Para tu madurez. Para que aprendas a depender de Cristo y no de personas. Para que tu mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puedes decir amén, por favor. Pero claro, si tú le das aplausos al burro, no madura. Así es que hoy ya saben, hermanos amados, cuando quieran darle aplauso al burro, no lo hagan. Pero cuando quieran darle aplausos a Dios, me avisan para que juntos le aplaudamos a Él. Amén. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? Dice, bueno, ¿y para qué tengo que llegar a esa madurez? Versículo 14. Entonces yo tengo que ser maduro, sí. ¿Y cuál es la madurez? El fruto del Espíritu. Jesús tenía el fruto del Espíritu. Amor, ayúdenme. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿A que sí? Jesús tenía el fruto del Espíritu. Por eso no hablaba lengua. Hay que tener el Espíritu de Dios Jesús, sí. Porque Lucas 4:18 dice, y descendió y vino sobre mí el Espíritu de Dios y me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Y empieza a hablar a los quebrantados de corazón. Empieza a dar Jesús una descripción cuando vino el Espíritu de Dios sobre él. Empieza a describir la madurez de Cristo, porque era el fruto del Espíritu. Por eso cuando usted me dice, hermano, ¿y usted cree que soy cristiano? Enséñame tu fruto. Es que yo hablo lengua. Si una burra habló, hijo, yo también puedo hablar. Es que los dones no es la madurez. Los dones son regalos de Dios. Pastor, ¿y usted habla lenguas? Sí. ¿Y por qué aquí no lo hablo? Porque las lenguas no son para edificar a la iglesia. Las lenguas son para que yo me edifique hablándole a papá. La lengua no es para presumirle yo a usted que hablo lenguas. Y como que yo le ande, mire. Y me va a decir, pastor, ya no es nuevo, pero no importa, pero está bonita, mire. Y le estoy enseñando el regalo que yo tengo. Mire, ese es el don, el regalo. Jesús no quiere que enseñemos regalos. Jesús quiere que enseñemos el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Para qué? Versículo 14. Para que no andemos por aquí, por allá, fluctuantes. Para que no andemos como niños. Ay, pastor, y la salvación se pierde. Da fruto y no te preocupes, la salvación se pierde. Si tú tienes fruto del Espíritu, eres salvo. Si tú para pecar tienes luchas y batallas y te molesta y te da vergüenza pecar, tienes al Espíritu de Dios. ¿Qué quieres? Que tú eres una mujer de Dios que dices, pastor, no aguanto estas tentaciones. Gloria a Dios. Que tengas tentaciones, porque está el Espíritu de Dios ahí. Cuando tengas tentaciones ya no está el Espíritu de Dios contigo. Por eso es que la madurez es importante. Por eso es que Dios muchas veces te tiene que humillar y llevarte hasta el piso, hasta donde lloras y dices, pues, Señor, ya no puedo. ¿Cómo no, hijo? Todavía aguanto otro poquito. Ya no aguanto. Aguantas, hijo, otro poquito. Claro que lo hace. Porque en la medida que maduras, así te va a usar. ¿A quiénes va a usar? A la honda, a la piedra, al cayado, al manto, a la burra, al burro, a la quijada, a instrumentos débiles. ¿Cuál es el final de este mensaje? Desafiarte.
desafiarte a que no tienes excusa para decir, no califico. Si fuiste débil, menospreciado, vil, si te desechó el mundo, Dios nunca te ha desechado. Finalmente dice el Señor, y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y aún dice, y aún la madre que no olvida a su hijo que dio a luz, pero dice, pero si ella te llega a olvidar, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. ¿Puedes decir amén? Si tú eres instrumento de Dios, cierra tus ojos, por favor. Y revisa, por favor, a dónde vas a servirle a Dios. No me preguntes a mí. Yo no sé si va a ser en tu casa, en tu estudio, en tu iglesia, yo no sé dónde. Pero en algún lugar Dios te va a usar. Yo quiero hacer un llamado, 2 llamados, 3 llamados. Voy a hacer un primer llamado a aquellas personas que no han recibido a Cristo. Una persona que no ha recibido a Jesús, levante su mano, por favor. Una persona que no ha levantado, que aún no ha recibido a Jesús, por favor, levante su mano. Reciba a Jesús en esta hora. Una persona que dice, yo pastor no he recibido a Cristo, pero quiero recibir ahora. Levanta tu mano, vamos, vamos. Ahí donde estás, levanta tu mano. Recibe a Jesús, vamos. Creo que todos conocemos al Señor, estamos en familia. Hoy quiero hablarle a la iglesia. Si tú tienes un llamado, si tú te has dado cuenta esta mañana que tú tienes un propósito de servirle, yo te necesito aquí al frente. Corre, por favor. Todas aquellas personas que dicen, pastor, yo soy débil, entonces eres fuerte. Pastor, es que yo soy necio, entonces tú debes de estar acá. Toda persona que tiene un llamado, venga aquí al frente, venga, acérquese. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, vamos, ven al frente, vamos. Tú sabrás a dónde te va a usar Dios. En tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, a donde veas.